Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Nos hacen la siguiente pregunta, pastor. Nos dicen: Dios les bendiga, hoy es jueves de preguntas, y teniendo eso en cuenta, ¿qué pasa si una persona se bautiza en el nombre de Jesús, pero no se congrega en ninguna iglesia, sino que tiene un grupo de personas con las que comparte el evangelio? Bueno, lo primero es que esa persona debe de tener en cuenta lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y explica la razón. Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Observe lo que dice. La necesidad de congregarse y el por qué. No, que eso era en el Antiguo Testamento, que es el argumento del tiempo de hoy, desde creyentes hasta líderes, que dicen que el Antiguo Testamento. Lea Hebreos 10:26. Sí. No dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre, sino ahora con mayores veras, teniendo en cuenta que la venida del Señor está cerca. Amén. Y al congregarnos tiene una finalidad, y es escuchar Amén. La exhortación de la palabra de Dios. Aparte de eso, tenga en cuenta lo que Jesús dijo. La manera más sencilla de una iglesia es donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre. Y una buena explicación lo encuentra en Hechos capítulo 1, después que Jesús asciende al cielo, los discípulos se regresaron y estuvieron en el aposento alto, dice, perseveraban unánimes juntos en oración y ruegos, y entre ellos estaba María, la madre del Señor. Y luego el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y aparte de eso, es importante tener en cuenta lo que sucede en el libro de Hechos, capítulo 12. Si usted mira bien, la iglesia, mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando y estaban ¿cómo? Juntos. Acuérdese que Primera de Juan capítulo 1 enseña, si andamos todos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La vida de la iglesia está en Dios y en la comunión que tengamos unos con otros. Y cuando surge un pensamiento como el que acaban de mencionar, pues simplemente lo que están mostrando es los famosos libertinos que no quieren estar sujetos a nadie ni a nada. Y los únicos que pensaban así eran los cuaqueros, que no aceptaban la autoridad del pastor, inclusive ni la autoridad de las Sagradas Escrituras. Entonces es muy importante que tenga en cuenta que lo normal del cristianismo fue, es y será congregarse, y que tengan a alguien puesto por Dios de una manera institucional para que los oriente, los instruya, los administre, porque pues así está escrito, ¿no? Les daré pastores conforme a mi corazón. Y si hay pastores, es porque tiene que haber rebaño. Ojalá pues que esto le sirva a la persona que tiene dicha inquietud. Otra pregunta, hermana. Sí, pastor, pero antes de eso, para insistirles o para recordarles que se está escuchando bien. Ya sí. Hicimos la revisión. Es quizás que ingresaron doble vez al video y por eso les llega doble sonido en su celular. Yo estaba mirando aquí que alguien escribió que no se escucha bien, y otra persona dice, no, sí se está escuchando bien. Vuélvase y dele inicio y ya va a tener el sonido a perfección. O sea, el problema no es de aquí, fue que le dio doble clic allá, ¿cierto?
Sí, eso es lo que pasa. Ingresan doble vez al video. Eso es lo que pasa. La pregunta, hermana Mercedes. Pastor, aquí hacen una pregunta muy curiosa, que si es pecado tener relaciones con el esposo habiéndose divorciado. Pues la razón Es natural adulterio. sería que ya no es el esposo. No es. Si ya se divorció, no es No el es, esposo. no es el esposo. Por lógica, si usted se ha divorciado de su mujer y va a buscarla y ella le acepta, ustedes están cometiendo un pecado delante de Dios. ¿Qué es lo que pueden hacer? Si es que después del divorcio llegan a la conclusión de que sí se aman y que sí se necesitan. Bueno, vayan nuevamente, cásense. Tienen que hacer las vueltas Normales, el proceso normal. Nosotros conocimos el caso de una pareja que después de 2 años de divorciados tomaron la decisión de volver a unir sus vidas y al pedir consejos se les orientó para que se volvieran a casar. Ahora se han casado y están felices. Pastor, pero me parece muy buena esta explicación porque yo me doy cuenta de una pareja que se divorciaron y luego se encontraban y tenían sus amoríos. Quien actúa así, pues está pecando, porque ya no es su esposa, ya no es su esposo. Eso se llama sencillamente adulterio. Así se llama. Sencillamente adulterio. Listo. Y ningún adúltero heredará el reino de Dios. Precisamente a través de Radio IPUC alguien nos pregunta acerca de ese tema, diciendo cuando alguien es bautizado y ha cometido pecado de adulterio en diferentes ocasiones, pero llega el momento en el que dice que ya no quiere hacerlo más, ¿realmente Dios sí le perdona? Esa es la inquietud de la persona. Lea Ezequiel capítulo 18, verso 4, Ezequiel capítulo 18, verso 21. Y usted va a encontrar, si el impío se apartare de la impiedad, dice textualmente, si el impío se apartare de la impiedad e hiciere según la justicia, los pecados que cometió no le serán tenidos en cuenta. Por la justicia que haga, por ella vivirá. Mire lo que dice, leámoslo textualmente. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Entendamos aquí que la palabra impío, en el lenguaje popular nuestro, es una persona que llamamos apartado y que de una manera un poquito como más dura se le llama descarriado. ¿Ya? Una persona que fue bautizada y cae en el pecado de adulterio una y otra y otra y otra vez, y un día cualquiera dice, venga, yo no puedo seguir así, yo tengo que cambiar de actitud, voy a arrepentirme, voy a acercarme a Dios. Hombre, el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y si esa persona viene a causa de la orientación de un creyente, pues entonces Santiago 5:20 dice, sepa que el que haga volver a un pecador del error a su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces espero que le quede claro, si usted pecó y se volvió a Dios, su pasado no cuenta. Si leemos primera carta de Juan, capítulo 1, encontramos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y luego dice, pero si confesamos nuestros pecados, hablando no de los pecados de la gente no convertida, sino de los pecados del creyente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, quiero felicitar a esa persona que si tuvo todos esos fracasos, un día reaccionó y se volvió al Señor, es nuestro hermano y debe de ser tenido en cuenta en la iglesia como nuestro hermano, porque el pasado para ese creyente no existe. Juan en su capítulo 2 decía,
hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Mire que establece diferencia entre nuestros pecados y los pecados de la gente que no conoce a Dios. Cuando un cristiano peca, tiene una solución. Hay un abogado, se llama Jesucristo. Muy bien, pastor, por acá hay una pregunta. A través de Radio IPUC nos dicen, donde trabajo mantienen música secular y debido a esto, a veces las canciones pues se me quedan pegadas en la mente. ¿Esto es pecado? ¿Qué debo hacer? Bueno, eso es muy normal que le pase, ¿no? A las personas. Es muy normal. Es una pregunta bien difícil, porque casi me atrevo a asegurar que difícilmente una persona alguna vez ante esa situación no le ha quedado sonando ese sonsonete de la música en la cabeza. Claro. ¿Qué es lo que debe de hacer? El inconsciente hace eso. Claro, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, no sé, utilizar audífonos con música cristiana para no estar escuchando esa clase de música, o tratar de cerrar ese sentido del oído ante aquellas cosas, o en otras palabras, ignorarlas, y pedirle a Dios pues que le ayude a superar esa situación, porque también la música secular es una estrategia del mal que puede llevar al cristiano a pensar lo que no debe pensar y a tomar decisiones que no debe de tomar. La historia dice que ha habido gente que escuchando música secular se suicidan, por ejemplo. Entonces, pienso que aquí lo que nos toca es morir definitivamente y darle la oportunidad a Dios y minimizar en lo posible, evitar esa influencia musical. Claro, el inconsciente actúa ahí. Ya otra cosa es que el consciente vaya y la busque otra vez Claro. y quiera escucharla, pero bueno, ahí está. ¿Hay otra en Facebook, hermana Mercedes? Hermano pastor, preguntan que por qué y para qué el diablo quería el cuerpo de Moisés. Bueno, eso sí tendrían que ir a preguntárselo a ellos allá. Preguntarle A Dios. Hay algunas conjeturas. Una de ellas, como Moisés fue uno de los líderes más grandes que tuvo el pueblo de Israel, se piensa que posiblemente buscaba la forma de convertirlo en un ídolo para que el pueblo dejara de buscar a Dios por dedicarse a su Moisés. Pero son conjeturas. Bíblicamente no se puede decir por qué. Lo que la Biblia dice es que el diablo contendía con el ángel por el cuerpo de Moisés. Y el ángel no profirió maldición, sino que simplemente le dijo, el Señor te reprenda. Amén. La otra pregunta. Por aquí hay una pregunta y dice que si por favor le podría explicar Sofonías capítulo 1 verso 8 sobre el vestido de extranjero. ¿No podemos vestir vestido de extranjero? Hay que mirar el completo del pasaje. ¿Sofonías qué? Capítulo 1 verso 8 hace referencia la hermana. Bueno, si ustedes leen el pasaje, él titula El juicio venidero para Judá. Para usted entender la razón del por qué aparece el texto, es muy importante que las personas lean el pasaje completo y traten de encontrar el pensamiento central del pasaje. Eso es a lo que se le llama en la Biblia exégesis. No es simplemente leer el pasaje y ya, no, hay que extraer de allá. No poner mi pensamiento sobre el texto, sino extraer el pensamiento central del texto. A eso es lo que se le llama exégesis. Entonces leamos hasta donde encontremos esa respuesta tan importante. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová.
destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves de los cielos y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos sus habitantes en Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Babilonia y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran en el ejército del cielo. Está hablando de el juicio que se le va a dar a Judá, y explica una razón: la mezcla que hay de las tradiciones paganas con las costumbres judías. Si usted sigue leyendo, encuentra el verso 6, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron, ni le consultaron, dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha puesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido de extranjero. Claro, está hablando de las costumbres paganas en la vestimenta que utilizaba los señores de Judá y las señoritas y señoras de Judá, cuando ellos tenían una normatividad la cual no podían quebrantar. Y me parece muy importante la pregunta que la hermana hace, pero primero quiero hacer claridad en varias cositas. La primera, cuando lean un texto como este, no se peguen solo del texto para fijar una posición, sino miren el pasaje anterior, inclusive el posterior, y como dijimos, haga la exégesis, es decir, no ponga su pensamiento sobre el texto, sino más bien extraiga el pensamiento central del texto. Y el pensamiento central del texto, ¿cuál es aquí? Judá estaba llamado a obedecer la ley de Jehová. Ellos tenían una normatividad en su vida devocional, en su vida ceremonial, inclusive en su vestimenta. Ya Dios les había dicho cómo debía de vestir el hombre y cómo debe vestir la mujer. Pero ahora que han sido invadidos de tradiciones que vienen de otras partes, pues en consecuencia en esas culturas también vienen las vestimentas que a lo mejor reñían con los valores que se les habían enseñado a la casa de Judá. Y por eso es que se habla acerca de eso. Pastor, perdón, acaba de responder una pregunta, pero es que la persona dice acerca de que si una pareja que se divorcian pueden volver a tener relaciones. Después de que el pastor explicó, la persona dice, ¿por qué si ante los ojos de Dios esa pareja siguen siendo esposos? No, porque el matrimonio bíblicamente es por ley. Lea Primera de Corintios 7, lea Romanos 7, lea San Mateo capítulo 1, lea Lucas 1 y 2. Usted encuentra inclusive el matrimonio de José y María, todo el proceso era de carácter civil. Jamás en la historia el matrimonio fue de carácter religioso. O sea que siempre fue de carácter civil. Cuando la pareja se divorcia, ante Dios también quedan... Claro que sí, claro que sí. Queda disuelto ese matrimonio. Entonces, la persona lo que tiene que hacer es volver a reunir todo el proceso para llegar a volverse a casar y tener derecho. Claro, eso es algo así como, vamos a colocar un ejemplo que posiblemente suene raro. Yo compro la casa en la carrera 15, número 2052. Y mañana me aburrí con ella, salgo de ella. ¿Será que yo puedo volver a tomar posesión? No. Sin volver a hacer los trámites que me garanticen que he vuelto a adquirir esa posesión. La respuesta es no. El matrimonio aquí en ese caso va a ser igual. La persona se casó y el día que dijo no quiero más, por la infidelidad, por lo que haya sucedido, renuncia a ella y renuncia a él,
mañana no pueden volver a estar juntos, porque inclusive si vamos más allá, con respecto a la ley del divorcio, según estaba escrito en la ley de Moisés, si un hombre repudiaba a su mujer, dice, y ella iba y se casaba con otro, y este otro la abandonaba o se moría, el primer marido no podía volverla a tomar por esposa, dice, por cuanto había envilecido a una de las hijas de Israel. Entonces, es importante que se tenga en cuenta que para usted poder volver a ceder a esa persona, sin duda alguna, tiene que iniciar el proceso legal para que así sus relaciones que tanto añora con esa persona no se miren delante de Dios como un pecado. Yo creo que lo que la persona tiene que entender es que cuando el juez o el notario disuelve el matrimonio, ante Dios también queda disuelto ese matrimonio, ¿sí? Claro, porque el matrimonio es de ley. Porque según entiendo, la persona piensa que la ley o el juez los divorcia, pero que ante Dios siguen casados. No. Ya. Las personas, si así fuera, entonces no necesitaríamos que los matrimonios fueran al estado civil, Exacto. sino simplemente sería una ceremonia en la iglesia y ya. Pero no, todo matrimonio que se haga tiene que ir al registro civil. Todo matrimonio. Es bueno que tengan en claro eso. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para dar una respuesta aquí a alguien que es muy importante en esta mañana. Es un niño de 9 años. Y mire lo que está preguntando. Pastor, Dios lo bendiga. Soy Samuel. Tengo 9 años. Y mi pregunta es, la Biblia dice que nadie subió al cielo. Entonces, ¿dónde fue Elías cuando dice que subió al cielo en un torbellino? Gracias. Bueno, es interesante entender de que cuando la Biblia habla de nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, no está hablando de el cielo que comúnmente usted y yo miramos. ¿Cuál es el cielo que nosotros miramos? El que vemos con nuestros ojos. Pero cuando la Biblia habla de esto, está hablando es del cielo de Dios. Acuérdese que en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, y Pablo habla inclusive que subió hasta el tercer cielo. Acuérdese que hay el cielo que para nosotros es el cielo de las aves, hay otro que es el cielo de los astros y otro que es el cielo del infinito, donde los hombres inclusive no han podido conquistar el cielo de los astros. Mucho menos pensar en que conquistan el cielo de Dios, como dice Isaías, así dijo Jehová, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué pasó entonces con Elías? Bueno, es una figura que aparece en la Biblia, que cualquier conjetura que cualquier intérprete haga en relación a ello, tiene un alto porcentaje de equivocarse, porque la Biblia no da una explicación clara al respecto. Simplemente dice que fue llevado en un torbellino, en un carro de fuego, ¿ya? Pero que sin duda alguna, en el principio establecido por Dios, Elías tuvo que volver a morir, como murió Lázaro, como murió el hijo de la viuda de Naín, como murió el soldado que resucitó cuando tocó los restos de Eliseo, como murieron todas aquellas personas que resucitaron en el tiempo de la resurrección de Jesús, de la muerte de Jesús, donde muchos sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos resucitaron y aparecieron en las casas. La Biblia dice que está establecido que los hombres mueran y eso es inevitable. Ahora, ¿dónde lo tiene Dios? ¿Dónde volvió a morir? ¿Qué fue lo que pasó? Eso no se lo puede explicar absolutamente nadie. Lo que sí es establecido es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Sin duda alguna Él,
como todos, inclusive los que resucitaron desde los profetas hasta los días de hoy, esas personas, aunque vuelvan a cumplir funciones y tengan actividad social, sin duda alguna tendrán que morir para resucitar con fines eternos. Muy bien, pastor. Por acá hay una pregunta precisamente para un niño, pero la hace su mamá. Ella dice, ¿cómo explicarle a un niño el tema de los dinosaurios? Porque me tiene... La tiene loca. Sí, algo así. Bueno, la Biblia es un libro que tiene una particularidad. Si usted lee Génesis 1:1, leámoslo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo termina? Con un punto. Y comienza el segundo versículo con una mayúscula. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Lo que les voy a hablar, nadie se los puede sustentar con la Biblia. Nadie, porque no está escrito en la Biblia. Pero sí hay luces como para entender acerca de los dinosaurios. Primero, la tierra tiene un pasado sin fecha. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hasta hoy los expertos no han podido darse en cuenta en sí cuántos años tiene el universo. Siempre están buscando el eslabón perdido, el origen de la vida, y no lo han encontrado y no lo encontrarán a menos que encuentren lo que nosotros hemos encontrado, la vida. Porque acuérdense que ellos buscan el origen de la vida, pero no quieren buscar a Dios, que es más que el origen, es la vida. Entonces, muestra ese texto que hubo un pasado sin fecha. Y observe que cuando comienza de nuevo, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay quienes piensan que si estaba desordenada fue porque estuvo ordenada. Y si estaba vacía fue porque estuvo llena. Entonces, se hacen hipótesis tales como, ¿quién provocó esa tragedia? ¿Quién asoló? Hay una respuesta interesante en el libro del profeta Isaías, capítulo 14, cuando hace alusión a la caída de ese querubín precioso que causó asolamiento en el mundo. Y de ahí se pegan algunos eruditos bíblicos para decir que si los dinosaurios existieron, fue antes de Adán, del primer hombre. Y la arqueología y la ciencia muestra que efectivamente sí existieron unos enormes gigantes a los cuales la ciencia les da ese nombre. Por eso dije yo al principio, bíblicamente no aparece la palabra dinosaurio, pero científicamente se ha comprobado que sí han descubierto restos óseos de animales gigantescos. Yo mismo, el que les está hablando, tuve la oportunidad de estar en un desierto y me encontré el colmillo de un animal tan grande como el hueso de la muñeca del hombre. Tiene que haber sido un animal supremamente grande. ¿Cómo llamaría? No sé. Pero la ciencia les llama dinosaurios. Entonces, ¿pudieron existir? Sí. ¿Pero cuándo? Antes del primer hombre. Porque después del primer hombre no aparece en la Biblia historia que diga que tales criaturas existieron. Pero la ciencia ha comprobado que sí existieron y hay pruebas reales. Entonces, ¿existieron? Sí. ¿Cuándo? Antes del primer hombre. Amén. Hermano Carlos, alguien dice que en programas pasados el pastor aclaró que el infierno todavía no, que nadie... Es un proyecto. Entonces, que por qué cuando la historia del rico y el mendigo
¿Por qué el rico decía que le remojaran la lengua, que porque estaba en grande tormento? Porque es una figura que se toma del Gehenán, así como, acuérdense en que el Gehenán era el valle donde se quemaban las basuras en Jerusalén y donde además quemaban los muertos. Algo similar como lo que hoy llaman un horno crematorio, solo que allí no tenía la tecnología que tiene hoy. Simplemente llevaban los muertos y los arrojaban allí y los consumía el fuego. ¿Ya? La figura es tomada del fuego, del Gehenán, del valle donde se quemaban las basuras y los cuerpos de algunos difuntos en Jerusalén. Si usted mira bien el pasaje, va a descubrir que se está contando la historia de un hombre piadoso y un hombre cuyo Dios eran los bienes. Recuerdo que en esa enseñanza lo que dijimos fue, 1, que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y todavía sigue diciendo la Biblia así, en San Juan, capítulo 3, verso 13. ¿Eso qué quiere decir? Que en el cielo no hay nadie salvo todavía. Es decir, que ya haya recibido el premio. Inclusive, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, los últimos versículos dice que los cristianos y los creyentes del Antiguo Testamento no recibieron todo lo que ellos merecían a causa de su vida devocional, proveyendo Dios algunas cosas mejores para nosotros, a fin de que no fueran, ¿qué? Perfeccionados aparte de nosotros. Eso se dice en el Nuevo Testamento todavía. Y después de los Evangelios. Carta a los Hebreos, capítulo 11, los 2 últimos versículos. Léalo y ahí lo va a encontrar. Entonces, cuando decimos que nadie subió al cielo es porque, primero, Jesucristo no ha venido a levantar su iglesia. No se ha dado la primera resurrección. Segundo, cuando decimos que nadie está en el infierno, es porque si usted lee San Mateo, capítulo 25, del verso 31 en lo adelante, encuentra el juicio de las naciones vivientes. Y cuando se le da la sentencia a las personas que no hicieron nada por los pequeños de Dios, ¿qué es lo que le dice el Señor? Id malditos al fuego eterno preparado para el demonio y sus ángeles. Quiero inclusive aclararles, el infierno no fue hecho para los hombres, no es un proyecto para los hombres, es un proyecto para Satanás y sus demonios. Inclusive ni Satanás y sus ángeles están en este momento condenados. Si ustedes miran el libro de Apocalipsis, van a encontrar el juicio donde aquellos van a ser lanzados por los siglos. Simplemente que están en un estado separado de Dios y donde sus conciencias les dicen el futuro que les espera. Cuando el pasaje de Lucas habla sobre el Lázaro que está siendo consolado en el seno de Abraham, mientras que el otro está siendo atormentado en el Seol, pues hay 2 maneras de verlo, o mejor, una manera de verlo muy simple. El seno de Abraham no es el cielo, es la fe. El Seol no es el infierno mismo, es el sepulcro. ¿Qué fue entonces lo que pasó? Bueno, que el hombre malo, desde que se fue, sabía su conciencia la tortura, el tormento que le espera en el momento de la resurrección. Como el justo, desde que se fue, se llevó la plena paz, la plena certeza de que no había condenación para él. Otra pregunta. Sí, señor. Bueno, hay varias preguntas y queremos como aclararles a varias personas que están escribiendo que hay preguntas que ya se han respondido en diferentes programas. Todo el tema acerca del divorcio ya se ha respondido en diferentes ocasiones, entonces por eso no caemos como no. Porque hay otras preguntas que necesitamos responder. Entonces, si usted quiere
que se le contesten esas preguntas, usted puede ir a nuestra lista de reproducción y buscar en los programas de los jueves todo lo correspondiente al Pastor Responde en vivo que se ha llevado a cabo aquí a través de esta emisora. Ahora bien, por aquí quiero leer una pregunta, Pastor, y es que alguien nos dice que quisiera una explicación acerca de qué es el Shema o la Shema. Bueno, ya yo trato de entender que la persona ha sido inquietada por los movimientos mesiánicos, ¿ya? Yo le diría que en vez de pensar en la Shema, más bien comenzar a pensar en lo que la Biblia dice y en lo que sucedió en el Calvario. Porque aquí no somos expertos en hebreo, ni tampoco estamos predicándole a hebreos. Aquí les predicamos a gente que habla el idioma común de nuestra región. Amén. Entonces, cuando se piensa en términos hebreos y griegos, pues me gustaría que hablaran con el apóstol Pablo y él les diría: cuando estoy con ustedes prefiero hablarles 5 palabras que todo el mundo entienda y no 10,000 que la gente no entienda. Amén. Sigamos. Pastor, cuando la Biblia habla de confesar los pecados, ¿a quién hay que confesarle los pecados? ¿A Dios o al pastor? A Dios se le confiesan los pecados. Lea el Salmo 51, lea el Amén. Salmo 32, lea Hebreos 10, Primera de Juan capítulo 1. Usted encuentra ahí que los pecados se le confiesan a Dios, que el único que puede perdonar pecados es Dios, según Marcos capítulo 2, que los hombres no pueden perdonar pecados según Hebreos 10:11, que el único que puede perdonar los pecados es Cristo, según Hebreos 10:12. Ahora, con respecto al pastor, ya eso es otra cosa. Porque mire que es muy importante la pregunta. Un día hubo una discusión con un pastor que había estudiado en la Universidad Javeriana filosofía y ciencias religiosas. Se graduó allá, licenciado en filosofía y ciencias religiosas. Y él decía, ¿cuál es la diferencia que hay entre la confección que hacen los católicos al sacerdote y la consejería que da el pastor? O sea, el mismo pastor estaba confundido. Él pensaba que la consejería que da el pastor a la persona que viene a buscar ayuda es igual a la confesión que hace el penitente al sacerdote. Y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando el penitente va ante el sacerdote, sí, y se lo digo con conocimiento de causa, yo lo hice. Acúseme, padre, ¿qué hice y qué no hice? Y el cura le dice qué debe de hacer y le declara el perdón. Cuando el creyente viene donde el pastor a pedir consejería, el pastor le dice al creyente qué está haciendo mal y qué debe de corregir. Pero no le dice yo lo asuelvo. No le dice yo le perdono. Porque una cosa es la consejería pastoral, otra cosa es la confesión del pecado al hombre. Por eso aquí hemos dicho ante preguntas que de alguna manera están relacionadas con esto. Pastor, resulta que yo cometí un pecado. ¿Tengo que ir a confesárselo al pastor? ¿Y cuál ha sido la respuesta? No. No, porque el pastor no puede perdonarle su pecado. Usted tiene que ir a pedirle perdón al Dios a quien le falló. Recuerden lo que fue dicho desde la antigüedad. Si el hombre peca contra el hombre, los hombres le juzgarán. Pero si el hombre peca contra Dios, ¿quién le puede resolver el problema? Entonces hay que establecer la diferencia. Pastor, entonces cuando un cristiano en la iglesia peca y arregla su situación con Dios y él no se siente tranquilo, va y habla con el pastor para tener tranquila su conciencia, o si tiene un cargo en la iglesia, ¿por qué lo hace él? Después de que ya arregló con Dios en su hogar, en su habitación. Hay dos cosas que hay que mirar ahí. Una que es la ética y otra que es mi relación con Dios. Entonces,
Cuando yo peco contra Dios, a Dios debo de pedirle perdón y se acabó. Pero cuando entramos al campo ético, yo tengo un cargo en la iglesia. Entonces yo lo que debo hacer es acercarme al pastor y decirle: pastor, yo vengo a entregarle el cargo porque no soy digno de hacerlo. ¿Ya? No soy digno. Y me siento mal, creo que esto es muy sagrado. Ya eso es una posición ética de la persona. Pero no tiene nada que ver con ir a decirle: pastor, acúseme que yo pequé. Perdóneme, porque si el pastor pudiera perdonar la transgresión de esa persona, él podría seguir en el curso de su trabajo normal. Pastor, y cuando el creyente va y le dice: pastor, oren por mí porque yo he pecado. Ah, ya, eso es otra cosa. Pero eso refleja varios aspectos en la vida del cristiano. Una, que no tiene el conocimiento claro de lo que es su fe y su Dios, su doctrina. Todavía tiene la carga de la tradición. ¿Ya? Y dos, que cuando alguien le exige al creyente que tiene que confesarle el pecado a él, pues está fuera de lugar. Porque el único a quien se le debe confesar los pecados es a Dios. Por eso le estoy hablando de dos aspectos. Uno que es su vida, su relación con Dios, y otro lo que es el campo ético frente a las responsabilidades administrativas que se tienen dentro de la organización. Entonces yo, como una persona que soy ética, tengo que pensar que no puedo llevar a cabo una actividad dentro de la organización que me requiere santidad y obediencia, y que he fallado. Entonces lo que yo debo decirle a la persona que esté en autoridad sobre mí es: hermano, quiero decirle que ahora no estoy en condiciones de ejercer dicho cargo, dicha responsabilidad. El pastor le preguntará por qué, y no, simplemente creo que esto es muy santo, muy sagrado, y yo no soy digno. Amén. ¿Ya? Amén. El pastor no debería de preguntarle qué hizo, si el tabaco era grande o era pequeño, si tuvo sexo 3 o 4 veces, si era en el campo o era en la ciudad, porque eso ya es la intimidad del individuo, y el único que debe manejar esa intimidad es él con Dios. Aquí lo que necesitamos es aprender a entender, uno, a quién le debo confesar mis pecados, y dos, mi responsabilidad como persona, que tengo responsabilidades en la organización, cuál debe de ser ante la organización y ante mi superior. Decirle: hombre, no soy digno, que eso fue lo que hizo el hijo pródigo, ¿no? Ojalá que usted comprenda eso. Por acá solo nos queda una pregunta a través de YouTube, y es: ¿el cristiano tiene permitido airarse? ¿O hasta qué punto puede el cristiano airarse? Airaos, pero no pequéis. Bueno, lea el pasaje completo. Eso está en Efesios. Está en la carta a los Efesios. Vamos a buscarlo. Vamos a ver. Airaos, pero no pequéis. Sí. Se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, está en la carta a los Efesios. Vamos a ver si lo encontramos acá. Capítulo 4, el versículo 26, usted lo lee. Pero, ¿cómo titula el pasaje? La vida del creyente como nuevo hombre en Cristo. ¿Ya? Así titula. Y es bueno que tenga en cuenta todo el pasaje. Entonces, lo que está mostrando aquí es que ¿cuáles son las cosas que no debe de hacer un creyente que ha nacido de nuevo en Cristo? Y por eso les llama, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, verso 22, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y más bien lo convoca, ¿qué? A renovarse en el espíritu de su mente y a vestirse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En razón a eso, dice: por lo cual,
como ya tiene la mente renovada, como ya está vestido de nuevo en la justicia y en la santidad de la verdad, ¿qué pasa con ese creyente? No debe de utilizar la mentira. Debe de ser una persona que le habla con verdad a su prójimo. ¿Ya? Y explica la razón, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, a nadie nos gusta que nos engañen. Luego les dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen con el necesitado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Está hablando de la novedad de vida del creyente en Cristo. Entonces muestra un panorama general. Si su mente ha sido cambiada, si ha sido vestido por Dios, si está justificado por Dios, en consecuencia, ni la ira, ni la mentira, ni todos esos pecados que aparecen ahí deben de aflorar en el creyente. Ahora, cuando hacemos énfasis directamente en la pregunta de la persona, es importante que entienda que la ira es una emoción del hombre. Así como hay emociones de tristeza, hay emociones de ira. Y puede darse que en un momento dado haya una circunstancia que le genere impaciencia a usted. Entonces usted lo que tiene que hacer es, como una nueva criatura, no dejarse llevar de la emoción de la ira, sino más bien tomar control a causa de la renovación de su mente en Cristo Jesús, donde usted debe de ser dueño de usted mismo, no la emoción. Yo debo de tener la capacidad de controlar mis emociones. Cuando una persona no está en condiciones de controlar la emoción de la ira, puede cometer bestialidades. Y la ira, dice el apóstol, por extensa que sea, no puede dejar que llegue la noche estando con ira. Porque si se muere, porque si el Señor viene, se lo explico mejor. Tuvo una discusión con su marido, tuvo una discusión con su mujer y eso le ha generado ira a usted. Le recomiendo que antes que se oculte el sol, póngase a paz y salvo con su hermano, ofreciendo las excusas pertinentes, si no quiere que en la noche llegue el Señor, la muerte le sorprenda y te puedas perder. Amén. Otra pregunta. Por aquí pues Aquí ya, hay varias preguntas. ya creo que Hay se han muchas, abordado. Hay muchas. Pero bueno, aquí nos hacen una pregunta y es acerca de por qué el día que escogieron los diáconos fueron 7 fuera de los apóstoles y pues hoy en día pues dicen son 6 o demás. La persona tiene esa confusión. Bueno, si vamos al texto, ¿por qué fueron 7? Habría que preguntarle a los apóstoles, venga, ustedes, ¿por qué no dijeron que fueran 2 o fueran 3? Sí. Porque ellos fue en un concilio que decidieron. Igual ocurre hoy en la iglesia. La iglesia tiene reglamentado en su reglamento interno que los diáconos no pueden ser más de 7. Pero incluyendo al pastor. Claro, porque en ese caso el pastor es el presidente del diaconado. ¿Ya? O sea, son 6 diáconos y el pastor 7, máximo. Pero puede darse que en una iglesia no están ese grupo de personas aptas para ejercer el diaconado, porque también existen unos requerimientos muy importantes para el diaconado, según 1 Timoteo capítulo 3. Léalo y verá los requerimientos. Y pueden haber diáconos y diaconisas, según el capítulo 3 de la carta a Timoteo. Ahí habla de los diáconos y también de las diaconisas, a quienes se les llama ancianas, mujeres que deben de ser íntegras y correctas para ejercer. Y Pablo habló de ellas, según Romanos capítulo 16, verso 1,
cuando recomienda la iglesia de Roma a Febe. Dice, además os recomiendo a vuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia del Señor en Cencrea. Estoy haciendo alusión a esto porque en algunos lugares piensan que las mujeres no pueden ser diaconisas. ¿Ya? Sí, claro. Entonces la idea aquí es que también despejemos la duda. Puede darse que en algún lugar no exista el grupo de los 7 para formar el diaconado. La persona indicada para ello, ¿quién es? El pastor. Saber quiénes pueden desempeñar. Porque eso es lo que Pablo le dice a quién, al pastor Timoteo, acerca de cuáles son los requisitos que debe tener una persona que aspire o que se tenga de candidato al diaconado. Entonces el pastor dice, en esta iglesia solo encuentro 3 hermanos que reúnen los requisitos. Como él es la autoridad, él puede escoger esos 3 hermanos y nombrarlos como diáconos. Pero puede darse en alguna iglesia que no hay sino una sola persona que reúne el requisito. Entonces el pastor dice, yo necesito a alguien que sea testigo del manejo financiero de la iglesia y de las decisiones superiores que se toman a beneficio de la comunidad. No quiero tomarlas de mi propia cuenta porque yo me puedo equivocar. Si hay 2 o 3 o 4 o 5 o 6, entre todos podemos solucionar, mirar de una manera más objetiva y más analítica la decisión que se va a tomar, pues entonces él hará lo pertinente. Pero la Biblia no dice exactamente, usted no puede nombrar 1, o no puede nombrar más de 7, o no puede nombrar menos de. Simplemente fue un acuerdo que se hizo entre los apóstoles y escogieron a 7. Simplemente eso. Y la iglesia lo ha reglamentado. No pueden ser más de 7 ni menos de. Y han habido casos donde en una iglesia solo hay una persona que puede suplir esa necesidad. A esa persona se nombra. ¿Y quién es la persona encargada de hacerlo? El pastor, que es la persona encargada de tomar la dirección de la iglesia.